Reconciliarnos con nuestro pasado. El miedo original no solo se origina en nuestro nacimiento y nuestra infancia, sino que aglutina tanto nuestro miedo como el miedo de nuestros ancestros. De un modo u otro, hemos heredado el miedo de nuestros ancestros, que pasaron hambre y sufrieron otros peligros y se vieron obligados a atravesar situaciones muy ansiosas. Cada uno de nosotros lleva en su interior ese miedo, y como ese miedo nos hace sufrir, la situación empeora. Nos preocupamos por nuestra seguridad, por nuestro trabajo, por nuestra familia. Nos preocupamos por las amenazas externas y aun cuando no suceda nada malo, ello no impide que sigamos sintiendo miedo. En cierta ocasión, un joven estadounidense llegó con un grupo a Plum Village con la intención de practicar la meditación. Yo le sugerí la posibilidad de escribir una carta de amor a su padre o a su madre, que debo decir que es una forma de práctica meditativa, independientemente de que hubieran o no fallecido. Pero el joven en cuestión no pudo hacerlo porque cada vez que pensaba en su padre, sufría. Su padre había muerto y no podía reconciliarse con él. Durante su infancia le había aterrorizado tanto que ahora temía hasta escribirle una carta. No podía pensar en su padre y mucho menos escribirle. Dadas esas circunstancias, le propuse que practicara durante una semana el siguiente ejercicio. Inspiro y me veo como un niño de 5 años. Expiro y sonrío a ese niño de 5 años. Los niños son muy frágiles y vulnerables. Basta con una mirada severa de su padre para que su corazón se sienta herido. Si tu padre te dice que te calles, te sientes herido. Eres muy sensible. A veces quieres decir algo, pero como no encuentras las palabras, tu padre se impacienta y te ordena callar, lo que es como si echase encima una jarra de agua fría. Te duele tanto que la próxima vez ni siquiera te atreves a intentarlo. A partir de ese momento, la comunicación con tu padre se convierte en algo muy difícil. Inspiro y me veo como un niño de 5 años. Expiro y sonrío a ese niño de 5 años. ¿Crees acaso que ese niño de 5 años ya no está aquí? La verdad es que ese niño o esa niña sigue vivo en ti y todavía puede sentirse profundamente herido. Y ese niño necesita tu atención, pero tú estás tan ocupado que no tienes tiempo para dedicarle. Te consideras un adulto, pero en el fondo sigues siendo un niño herido y temeroso. Por ello, cuando al inspirar te ves como un niño pequeño y frágil, de tu corazón brota la compasión. Y cuando al expirar le sonríes, esa sonrisa es una expresión de tu comprensión y de tu compasión. El niño que hay dentro de cada uno de nosotros puede sufrir mucho. Cuando eras pequeño, te sientes profundamente afectado por las decisiones que tomaban los adultos que te rodeaban. Un niño es muy impresionable. Aún antes de nacer, el niño escucha sonidos y puede distinguir las canciones de los gritos. Por ello, si realmente quieres a tus hijos, les rodearás aún antes de nacer de amor. El amor debe comenzar muy pronto. Hay muchos jóvenes que afirman odiar a sus padres o madres. A veces me dicen de un modo tan claro y fuerte, no quiero tener nada que ver con ellos. Están tan enfadados con sus padres que quieren cortar toda relación. Hay ocasiones en que existen buenas razones para querer separarse física o emocionalmente de los padres, especialmente cuando uno se ha visto en alguno que otro sentido maltratado por ellos. Y también hay veces en que tenemos miedo de que si permanecemos cerca de ellos nos tornemos vulnerables y vuelvan a dañarnos. Pero resulta imposible. Por más que nos neguemos a ver a nuestros padres o hablar con ellos, cortar toda relación. Por más que afirmemos odiarles, somos hijos de nuestra madre y de nuestro padre y en nosotros se perpetúan. Nos guste o no nos guste, somos una prolongación de nuestra madre y de nuestro padre. Esa es una situación que por más enfadados que estemos con ellos, nunca podremos cambiar. De ese modo, acabaremos enfadándonos con nosotros mismos. Necesitamos reconciliar con nuestros padres interiores, necesitamos hablar con ellos y encontrar una forma de coexistencia pacífica. Si entendemos ese punto, la reconciliación será posible. Somos capaces de grandes cambios,
tanto internos como en nuestra capacidad de influir en el mundo que nos rodea. Pero a menudo estamos tan asustados que no sabemos bien qué hacer. Basta entonces con practicar el caminar consciente y el respirar conscientemente para cultivar la energía de la plena conciencia y de la comprensión. Es la comprensión la que nos libera del miedo, de la ira, del odio, etc. El amor solo puede crecer en el suelo de la comprensión. Cuando decimos que cuerpo y mente están conectados, no nos referimos tan solo a nuestro cuerpo y a nuestra mente individual. En nosotros se almacenan todos nuestros linajes familiares y espirituales. En todas y cada una de las células de tu cuerpo puedes conectar con la presencia de tu madre y de tu padre. Pero la cosa no se limita a tu padre y a tu madre, sino que también incluye a tus abuelos y a tus bisabuelos. Ten esto muy en cuenta y verás que eres su prolongación. Quizás creías que tus ancestros habían dejado de existir, pero según los científicos, los ancestros siguen presentes en la herencia genética que impregna todas nuestras células del cuerpo. Y lo mismo podríamos decir de nuestros descendientes. Tú estarás también presente en todas y cada una de las células de su cuerpo y en la conciencia de todos aquellos con quienes hayas establecido contacto. Piensa en un ciruelo. En cada una de las ciruelas hay un hueso. Ese hueso contiene un ciruelo y todas las generaciones precedentes de ciruelos. El hueso de ciruelo contiene un número infinito de ciruelos. Dentro de él hay una inteligencia, una sabiduría que sabe cómo convertirse en un ciruelo y cómo crear ramas, hojas, flores y nuevos ciruelos. No podría hacerlo por sí solo. Solo puede hacerlo porque ha heredado la experiencia y la adaptación de generaciones de ancestros precedentes. Lo mismo sucede contigo. Tú posees la sabiduría y la inteligencia necesarias para convertirte en un ser humano porque has heredado la inmensa riqueza acumulada no solo por tus ancestros familiares, sino también por tus ancestros espirituales. Tus ancestros espirituales están en ti porque no hay modo alguno de separar la naturaleza de aprendizaje. La educación modifica tu naturaleza heredada. Tu espiritualidad y tu práctica de la atención plena, que son parte de tu vida cotidiana, impregnan también todas y cada una de las células de tu cuerpo. Y tus ancestros espirituales están también, en consecuencia, en todas y cada una de las células de tu cuerpo. Es imposible negar su presencia. Algunos tuvimos padres maravillosos, mientras que otros tuvieron padres que sufrieron mucho e hicieron sufrir mucho a sus parejas y a sus hijos. Del mismo modo, hay quienes tienen ancestros de sangre admirables y otros presentan rasgos negativos de los que no podemos estar tan orgullosos. Pero todos ellos son, en cualquier caso, ancestros nuestros. También podemos tener ancestros espirituales que no solo no nos ayuden, sino que hasta nos dañen. Pero por más enfadados que estemos con ellos, no dejan de ser nuestros ancestros. Necesitamos volver a nosotros y abrazar a nuestros ancestros de sangre y a nuestros ancestros espirituales. No podemos desembarazarnos de ellos. Son una realidad que está en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. La aceptación incondicional es el primer paso imprescindible para abrir la puerta al milagro del perdón. La aceptación incondicional es el primer paso imprescindible para abrir la puerta al milagro del perdón. Práctica. Aceptar a nuestros ancestros. Para aceptar sinceramente a todos los demás tal como son, necesitamos empezar por nosotros mismos. Si no nos aceptamos tal cual somos, jamás podremos aceptar a los demás. Cuando me miro, veo cosas admirables y hasta extraordinarias, pero también sé que hay en mí aspectos negativos. El primer paso, pues, consiste en reconocerme y aceptarme tal cual soy. Inspira y expira, visualizando tus ancestros y viendo sus aspectos positivos y negativos, aceptándolos sin vacilar. Ustedes están en mí, queridos ancestros, con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades. Veo en ustedes semillas positivas y semillas negativas. Veo que han sido afortunados
y que en ustedes se regaron semillas positivas como la amabilidad, la compasión y la valentía. Y también veo que si no hubieran sido afortunados y se hubieran regado en ustedes semillas negativas como el miedo, el orgullo y los celos, las semillas positivas no hubiesen tenido la oportunidad de crecer. Que las semillas positivas de una persona se vean regadas en vida se debe en parte al azar y en parte al esfuerzo. Las circunstancias de nuestra vida pueden ayudarnos a regar las semillas de la paciencia, la generosidad, la compasión y el amor. Las personas que nos rodean pueden ayudarnos a regar esas semillas y lo mismo hacen también la práctica de la plena conciencia. Pero si una persona crece en tiempos de guerra y en el seno de una familia y de una comunidad oprimidas, puede estar llena de desesperación y miedo. Los padres que sufren mucho y tienen miedo al mundo y a los demás riegan en sus hijos las semillas del miedo y de la ira. Los niños que por el contrario crecen envueltos en un clima de seguridad y amor fortalecen en su interior las semillas positivas. Si puedes mirar de este modo a tus ancestros, te darás cuenta de que eran seres humanos que sufrieron y trataron de hacer las cosas lo mejor que supieron. Esta comprensión borra todo rechazo y toda ira. Aceptar a tus ancestros con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades te ayudará a estar más en paz y a tener menos miedo. También puedes considerar ancestros por haber nacido antes que tú, a tus hermanos y hermanas mayores. También ellos tienen como nosotros fortalezas y debilidades. Hacer las paces con tus ancestros requiere cierta práctica, pero si quieres acabar con el miedo, es importante que aprendas a reconciliarte antes con ellos. Y esto es algo que puedes hacer en cualquier lugar, ante un altar, un árbol, una montaña o en la ciudad. Lo único que necesitas es visualizar la presencia en tu interior de todos tus ancestros. Tú eres su continuación y solo puedes estar completamente presente cuando haces las paces con ellos.